Bien, comenzamos con la explicación de la unidad 2. La unidad 2 tiene como tema la frase verbal. Comenzamos por recordar lo que nosotros hicimos en el primer cuatrimestre. En la unidad 1, que fue la que desarrollamos en el primer cuatrimestre, trabajamos con frases sustantivas. Las frases sustantivas pueden formar parte de oraciones, tanto en el sujeto como en el predicado. Esto surgió en los trabajos del primer cuatrimestre, que en muchos casos algunos dividían en sujeto y predicado, pero nosotros trabajamos con frases. Las frases no son oraciones completas, porque no tienen sujeto y predicado. Entonces acá tenemos dos ejemplos para ilustrar esto. El ejemplo 1, la frase es a new book. Así como está solita, es una frase sustantiva. Si yo la quisiera analizar, lo único que puedo hacer es encontrar el núcleo y los modificadores. No puedo hacer un análisis en sujeto y predicado. Entonces, si yo quisiera analizar esta frase en New Book, lo único que puedo hacer es decir que book es el núcleo, que new es un premodificador y es un adjetivo y que a es un premodificador y es un artículo. Pero ahora, ¿qué pasa si yo quiero ver esta frase incluida en una oración? Sigamos leyendo entonces. Ahora vamos a hacer aparecer esta frase dentro de una oración. Y ahora la oración que tengo es I bought a book. Esto que tengo acá ahora sí es una oración, porque tengo un sujeto y predicado. Si yo acá quiero analizar, ven, acá está la frase en New Book, pero ya no está sola. Ahora adelante tiene I y tiene bought. Ahora sí, esto que quedó armado es una oración completa. Si yo quisiera analizarla, ahora esta oración, ahora sí puedo decir que I es el sujeto de la oración y que todo el resto, bought en New Book, es el predicado. Pero puedo hacer esto porque ahora es la oración completa. Abajo tenemos el análisis. I es el sujeto, bought en New Book es el predicado. Entonces ven que la frase New Book apareció ahora adentro del predicado y en este caso cumple la función del objeto directo. Tal vez recordarán esto de la escuela secundaria. Bought es el verbo y acá está nuestra frase New Book. En este caso apareció en el predicado. Vamos al ejemplo 2. La frase ahora es new books. Esto es una frase sustantiva. Ahora la vamos a ver dentro de una oración. Y ahora me quedó la oración new books are expensive. Esto ahora sí, así entero, es una oración y tiene sujeto y predicado. New books es el sujeto y are expensive es el predicado, porque acá tengo un verbo. Ahí está la clave. En este caso, new books, la frase sustantiva, está en el sujeto y de hecho es el sujeto de esta oración. Entonces nosotros a partir de esta unidad 2 vamos a comenzar a trabajar con oraciones completas. Ahora sí vamos a poder ir diciendo cuál es el sujeto, cuál es el predicado de una oración. Y en particular lo que nos va a interesar en la unidad 2 es el predicado. ¿Qué es lo que nosotros vamos a encontrar en el predicado de la oración? En el predicado vamos a tener siempre un verbo conjugado en algún tiempo verbal. En nuestro ejemplo 1, bought es un verbo conjugado en el tiempo pasado simple. Y en el ejemplo 2, are es un verbo conjugado en el tiempo presente simple. ¿Por qué
Ahora nosotros vamos a darle importancia a esto, porque es importante identificar el tiempo verbal. Para comprender bien el significado de la oración, es necesario que sepamos en qué tiempo está. Si volvemos al ejemplo 1, bought está en pasado simple y por lo tanto la oración significa compré un libro nuevo. I bought a new book. En el ejemplo 2, are está en presente simple y entonces la oración significa los libros nuevos son caros. New books are expensive. Aquí viene lo importante, si nos confundimos y la traducimos en otro tiempo a la oración, la idea será diferente y estaremos cambiando el significado de la oración. Por eso va a ser importante encontrar el tiempo verbal en el que está el verbo principal de la oración. Muy bien, llego a la última parte de esta primera introducción. Reconocimiento de verbos. El objetivo de la unidad 2 es aprender a reconocer dónde está el verbo principal en una oración y también a reconocer en qué tiempo verbal está ese verbo. Con esta información, cuál es el verbo y en qué tiempo está, será posible llegar a una traducción correcta. Muy bien, vamos a continuar con el primero de estos asuntos. ¿Dónde está el verbo en una oración en inglés? Para eso aquí hay una explicación que vamos a ir leyendo. Antes que nada, nos detendremos en una diferencia fundamental entre el español y el inglés. El inglés no tiene sujeto tácito. ¿Qué significa esto? Significa que una oración en inglés en una oración en inglés, siempre aparecerá el sujeto, siempre se lo explicitará. Nosotros en castellano tenemos algo que se llama sujeto tácito, que básicamente significa que no hace falta en todas las oraciones que armemos que tengamos un sujeto. En inglés esto no es posible. Todas las oraciones tienen sujeto, con la única excepción del modo imperativo que se usa para dar una orden, por ejemplo. Pero el 99% de las veces la oración va a tener su sujeto. ¿Y esto por qué es importante? Es importante porque nos va a ayudar a guiarnos a dónde vamos a encontrar el verbo, gracias a que siempre vamos a tener un sujeto. Vamos a comparar estos ejemplos. Tenemos 3 oraciones en inglés y debajo están sus traducciones en castellano. Si miramos las oraciones en inglés, tenemos resaltado en negrita una palabra. Mary likes chocolate. She eats a lot of chocolate during the day. She is a little fat now. En estas 3 oraciones está siempre el sujeto. Mary y en las otras 2, she, ella. Miren la traducción debajo en castellano. A Mary solo se la menciona en la primera oración. En la segunda, directamente dice come mucho chocolate. Y en la tercera, directamente dice está un poco gorda. No mencionamos de nuevo ella come mucho chocolate, ella está un poco gorda. En castellano no hace falta repetir el sujeto, de hecho estaría mal si lo repetimos constantemente. Pero en inglés esto es justamente al revés, el sujeto sí o sí tiene que estar. Lo mismo sucede con el otro ejemplo. They are my friends, resaltada la palabra they, que significa ellos. They work and study. They live in the province because they do not like the city. Fíjense la traducción debajo en castellano. En ningún lado dice ellos. Son mis amigos, trabajan y estudian. Viven en provincia porque no les gusta la ciudad. Esta entonces es una diferencia importante entre castellano e inglés. Vamos a leer la explicación. Como usted podrá apreciar, en las oraciones en inglés se menciona el sujeto en cada oración. Mary, she, they.
En nuestro primer ejemplo en inglés y desde la primera oración, sabemos que estamos hablando de Mary. Sin embargo, el pronombre she, ella, se repite en todas las demás oraciones, sencillamente porque es la regla en inglés. Si compara estas oraciones con la versión en español, verá que solo se explicita el sujeto en la primera y luego se usa sujeto tácito en las demás, porque repetir constantemente ella sería incorrecto en español, además de muy pesado. Lo mismo sucede con el segundo ejemplo. En la versión en español, el sujeto tácito se utiliza desde la primera oración, sin emplear el pronombre ellos. Directamente son mis amigos. En cambio, en las oraciones en inglés, el pronombre they aparece en todas y cada una, sencillamente porque así es la regla. Muy bien. La necesidad de que haya siempre un sujeto explícito en inglés, excepto en el modo imperativo, que es el que mencioné antes para dar una orden, facilita el reconocimiento de los verbos en una oración. Esta es la clave. Al estar siempre el sujeto nos va a facilitar a nosotros encontrar el verbo, simplemente por la posición. Miren el ejemplo. Mary, espacio, il merlo. ¿Qué podemos llenar ahí? En donde dice Mary, espacio, verbo. Solamente un verbo, justamente. Acá usted tiene cientos de opciones para completar la oración. Vive, trabajó, estudia, se operará, etcétera, pero todas ellas son verbos. Entonces, ¿cuál es la idea? Llegamos a la conclusión 1. En inglés, el verbo principal de una oración aparecerá inmediatamente después del sujeto. Si se logra identificar cuál es el sujeto de la oración, se podrá luego identificar el verbo sin problemas. Hay que tener en cuenta que ocasionalmente puede aparecer algún adverbio entre el sujeto y el verbo, que nosotros ya vamos a ver cuáles pueden ser. Pero esta es la regla principal que nosotros tenemos que recordar. En inglés todas las oraciones tienen sujeto y predicado. ¿Dónde está el verbo principal? El verbo siempre está en el predicado. El verbo principal va a estar siempre inmediatamente después del sujeto. Donde terminó el sujeto, la palabra que sigue, que va a ser la primera del predicado, va a ser el verbo principal. Y siempre es así, con la única excepción de los adverbios. Si aparece algún adverbio, entonces esto va a cambiar, que nosotros ya vamos a ver cuáles son. Muy bien, entonces, en el siguiente video nos vamos a centrar en el reconocimiento de adverbios, cuáles son, y en el reconocimiento de los sujetos.